llevó, hermano, hasta donde sus fuerzas físicas pudieran. Amén. Amén. Si él hubiera sido un debilucho, la cruz no la mueve. Amén. Pero ya la Biblia está diciendo que sus piernas eran como columnas de mármol. Rumbo para allá, hermano. Bueno, eso iba para allá. Y el propósito era, yo tengo que llegar. Yo tengo que Por llegar. amor a nosotros. Por amor a nosotros. Amén. Entonces, toda esta descripción que estamos viendo de los sacerdotes y él como sumo sacerdote, hermano, esto nos enseña cosas profundísimas. Amén. Yo ahora no estoy llorando, pero yo muchas veces he llorado contando esto que estoy contando. Amén. Era, hermano, una cosa fuera de serie. Amén. Cuando Jesús ya no pudo más con la cruz, hermanos, no fue por el físico, fue porque su sangre ya faltaba. Porque él iba reventado. Y también dice, un salmo dice, sobre sus espaldas araron los aradores. Hicieron surcos sobre él. Ustedes, yo no sé si les han contado que el látigo romano tenía 7 patas. Y cada pata tenía un garfio en la punta. Cuando le pegaban un latigazo eran 7. Y cuando tiraban arrancaban los pedazos de carne. Y por eso el Señor, hermano, ahí donde iba, posiblemente los pulmones ya los tuviera bastante afectados. Por eso fue que no la pudo llevar más. Cuando miraron a Simón de Cirene, Cirene quiere decir africano. Y para mirar un africano en la Biblia lo describe como un pueblo de tez elevada, alta y fuerte. O sea que Simón de Cirene tampoco era cualquier debilucho. Y cuando le dijeron, tú ayúdale, fue porque de lejos le vieron, vean. Amén. Y dijeron, este es el que le tiene que ayudar, no lo tiene que ayudar cualquiera. Es el que lo va a ayudar. Y llevar esa cruz, hermanos, en esa cruz Jesús dijo, si alguno... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tiene uno mismo que negar. Sí. Después tomar su cruz, como él la tomó, y sígalo. Sí, y él rumbo a la cruz iba así, con piernas firmes. Amén. Iba llevando azotes, iba llevando golpes, pero la cruz no la soltaba. Y en el momento que a usted y a mí, hermano, se nos acaba la fuerza espiritual y nos caemos, él aparece. Amén. Para tomar la cruz y para ayudarnos a levantar y decirle, no temas, aquí estoy. Amén. Por eso Pablo dijo, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Aquí hay uno que nos da fuerza para seguir adelante. Amén. Y aquí hay uno que nos levanta en los momentos difíciles. Y ese sumo sacerdote, hermanos, era él. Que era el único que se podía compadecerse de los demás, porque él también fue débil en su carne, pero venció. Y San Juan capítulo 2 dice, confiad en mí, yo he vencido el mundo. Amén. Y como él venció, nosotros también vencemos. Entonces en esta tarde, hermanos, no tenemos que tener nosotros miedo ni temor de seguir a Cristo. Amén. Vamos para adelante, que cuando no podamos llevar nuestra cruz, hermano, él ya como sufrió eso, entonces él es poderoso para socorrer a los que son probados. Amén. Y en esos probados está usted y estoy yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tampoco todavía podía tener nubes en los ojos. Amén. Pues ya lo hemos visto que era un caso similar acerca de la visión. Y tener los ojos bien colocados en una sola visión. Es decir, una persona, cuando se le llama aquí visco, no sé cómo se llama en Perú, visco, igual que es torcido de los ojos. Entonces las personas no tienen una visión clara. O están mirando para un sitio o no le parece que están mirando para otro. ¿Sí? Entonces, cuando se tienen esos problemas de vista, que nosotros como iglesia no vamos a mirar a Cristo y Él tenga los ojos distorsionados. Y nosotros decimos, no, es que no. ¿Para dónde vamos y no sabemos para dónde está mirando? Él tenía una visión clara. Y la gente veía en Él una visión clara. Y la iglesia tiene que saber que el Señor tiene los ojos puestos en una sola cosa. Y en eso nosotros también debemos de caminar. Amén. Entonces, hermanos, a ustedes les hablaron, no sé qué hora es, porque ya vamos contra el tiempo. Les hablaron... 4. Uy, faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos para las 4, hasta las 5. Entonces sí vamos a alcanzar. Me gustaría hablarles acerca de la fuente de bronce, hermanos. Bueno, una pregunta que yo tenía. Sí. Decirle, ¿por qué Cristo era de la orden de Melquisedec, no era los de sacerdote levítico?
Te perdiste la Se primera perdió clase. la primera parte de la clase. Ya, bueno, Sí. Entonces ya le repito un poquito. Hermana, eso. Ya le 101. repito un poquito así. Voy a mirar por aquí la fuente de bronce para que avancemos. Les quiero mostrar más o menos la vestidura del sacerdote para los que no lo han visto. Más o menos por ahí. Amén. La mitra estaba en la cabeza. Y había uno que habla de estaba escrito los 12 nombres del trigo. Sí, en el pectoral había unas piedras. Sí. sí, yo. Las vestiduras sacerdotales también eran 7 piezas, para que ustedes lo sepan. ¿Saben cuáles eran las 7 piezas? Se las voy a decir así rápidamente para que lo asimilen. Y la primera pieza eran los calzoncillos. Calzoncillos. Y está en Éxodo 28, 42. Dice, te harás tus calzoncillos largos de lino fino para descubrir tu desnudez. Entonces, dice que desde los lomos, que es esta parte que se le llama lomos desde aquí, amén, desde los lomos hasta los muslos, eran los calzoncillos. El por qué era que decía para que su desnudez no se viera. Es decir, de que el sumo sacerdote, Claro. al subir las escaleras, él tenía que levantar el pie. Y solamente con levantar el pie, hermano, en la presencia del Señor podía quedar desnudo. ¿Sí? Entonces, también el calzoncillo es la primera prenda que se tenía que poner el sumo sacerdote. Aquí a veces se habla, hermano, la pregunta, ¿Dios se puede meter en mi intimidad? ¿Qué respondería usted? Claro. Todo lo que quiere. Sí, él conoce todo. Sí. Puede meterse Hasta lo más tranquilamente. De hecho, íntimo. al sumo sacerdote se le metió en la intimidad. Y le dijo hasta cómo se tenía que hacer los calzoncillos. Es decir, no se los va a hacer como usted quiere y no como yo le digo. Amén. Se le metió en la intimidad. Lo primero que se va a meter, y a veces uno dice los calzoncillos y la gente, ay, calzoncillos. Poder en Jesús. ¿Cómo es que dice esa palabra? Y hay otro versículo que no es el tema porque aquí no lo tengo, pero hay otro versículo donde el Señor, que no sé si es en uno de estos mismos, que eso 28:42, creo que es en ese mismo o en otro, de pronto ustedes lo leen allí y me dicen si sí o no, donde Él dice, para que no se te vean las nalgas, dice el Señor. Sí, por ahí dice la nalga. Dice, para que no se te vean las nalgas. Entonces la gente a veces dice, ay, nalgas, dijo nalgas, ¿no? Como los Sí, niños sí, es que cuando es están una palabra que empezando, Dios sí. mismo la dijo. Amén. Sí, esa es la palabra que el Señor le puso allí, las nalgas. Entonces eso no, ni decir calzoncillo es para uno taparse la cara, ni decir nalga tampoco, es una palabra muy normal, sino que hace la gente desde un púlpito le da como, ¿cómo la digo? No, la palabra que el Señor dijo es nalga. O sea, que esa es la palabra, es el nombre apropiado para ella. Entonces se le hizo los calzoncillos, amén. Y también el Señor en la gracia a nosotros se nos sigue metiendo en la intimidad. Cuando Él, por lo menos, Pedro habla acerca de las vestiduras de las mujeres, dice que la mujer no se atavíe por fuera, sino que se atavíe por dentro. Y luego dice como mujeres que profesan la piedad, ¿saben? Mujeres que verdaderamente tienen a Dios. Entonces ahí se está metiendo en la intimidad de quién? De las mujeres. ¿Sí? Entonces Él lo puede seguir haciendo, y Él de hecho Él lo hace, porque es que Él necesita una imagen, es la imagen de Él en la iglesia. Cuando le dicen a usted, y también los hombres, no es que no, los hombres no dicen nada, no, es que dice el hombre, pero uno se coloca el pantalón anchito. ¿Sí? Aunque la Biblia no me dice a mí coloque el pantalón ancho, pero si a la mujer se le dice que vista decorosamente, uno entiende, por ende, que es que nosotros también tenemos que vestir así. Vestimos nuestro pantalón, que a nosotros tampoco se nos tiene por qué notar nada, porque eso es lo de la mujer, que vista con pudor, con decoro, amén, ¿y con qué más? Y modestia, amén. Entonces pudor es tener vergüenza. Cuando una persona se pone roja, uy, le dio pudor, se avergonzó. Entonces tener pudor es eso, de tener cuidado de no quedar en vergüenza en algún momento. Ahí yo por lo menos en la iglesia que pastoreé antes en Aranda había ya una hermana, es que le digo 60 y qué sé yo, 65,
68 años, y ella le gustaba ponerse unas faldas muy corticas, muy corticas. Y resulta que una vez la subimos al altar y yo ese día dije, voy a escuchar el culto desde abajo, porque casi siempre el pastor está arriba, y yo dije, voy a hacerme allá abajo. Y me senté abajo, hermano, y cuando miré para el altar, la hermana, tras de que tenía la falda corta, no se sabía sentar. Estaba sentada un poco con las piernas separadas. Y yo, claro, yo miré para el altar, pero uno enfoca todo. Y cuando yo dije, yo me arrepentí de haberme bajado del altar. Ay, Dios mío. Hermano, lo ponen a uno en apuros, a uno. Se siente mal uno. Yo me siento mal por lo menos. Yo por lo menos me siento muy mal. Y yo miré a una hermana y la hermana me decía, hermano, usted que es el pastor, ¿por qué no lo oye? Y lo mandan a unos para allá. Dígale, hermano, que se sentó mal, que se siente bien. Entonces, claro, yo en el momento no se lo dije, pero en otra predicación sí dije, hermano, las mujeres deben de aprenderse a sentar. Que al sentarse no tienen por qué mostrar nada que se tenga que ver. Entonces hasta me senté en una silla y le dije cómo se sientan más o menos las damas, que así con las piernas juntas, que con las piernas... Y la gente se reía y le dije, hermano, lo digo porque hay gente que no sabe. Y hermano, pues la hermanita aprendió, gracias a Dios. Amén. De ahí adelante, Pero de ahí todo adelante va- uno se hacía abajo y ella ya estaba ya bien sentada. Entonces, gracias a Dios por eso, porque es que todo eso tiene que ver, hermanos, con la imagen de nosotros Amén. y la Nosotros, intimidad de amén. nosotros dentro de un servicio a Dios. No, hermano, era que para comentarle que todo eso va dentro del vestuario como cristianos, que es que a pasar de los tiempos se ha ido incrementando lo de la moda. El año pasado nos enseñaban en las usos y costumbres de que si el vestuario fue por una necesidad de cubrir el cuerpo, no por sacar la moda, o que era hasta un vestuario muy parecido todo. El de los hombres y el de las mujeres, túnicas, sino que a través de los tiempos de que fue la moda y esto se fue convirtiendo también ya como en un problema para los cristianos, pero era por cubrir una necesidad, que era cubrir la desnudez del cuerpo. Para eso era el vestuario en ese momento. Claro. Sí, es que el primer vestido que hizo el Señor, hasta ahí uno se da cuenta que cuando Adán dice, no, es que estaba desnudo y tuvo vergüenza. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, ¿por qué sintió eso? ¿Quién le enseñó eso? Entonces, cuando él perdió la inocencia, se dio cuenta que había que cubrir muchas áreas. Y uno se da cuenta que un niño de un añito, él sale como lo trajo Dios al mundo, sale como si nada. Y es el único que puede decir así, Dios le bendiga. Sí, porque sí. Claro, No, es la posible. inocencia, Sí, se le cayó la toalla y inocencia, ellos están tranquilos. Claro. Sí. El niño, por lo menos mis hijos pequeñitos se quitan la ropa. Papá me pica aquí, se quitan y me señalan dónde. Entonces, si yo me pongo, La eso no se malicia. hace, entonces ya le meto ya le malicia. quité la inocencia. Sí. Sí. Entonces yo le digo, papi, mire, esto se rasca con esto, cojamos un copito Johnson, así, un palillo, un bastoncito, y ya. Y ellos siguen así. Pero entonces yo le he dicho a ellos que esos son secretos de la casa. Porque ellos son tan inocentes que pronto en la calle le dicen a otro, mira lo que me pasó aquí. Entonces yo le he dicho que entonces ellos lo saben que es un secreto de ahí. Pero ellos son inocentes. Amén. Amén. Ellos van a una piscina y se van a cambiar de 2 añitos, de 3, y ellos se quitan todo allí. Sí. Ujú. Y les da Claro, y igual ellos- si van sin sí, bañar. porque esa es la inocencia de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Adán perdió la inocencia se dio cuenta que esto había que esconderlo. Y nosotros cuando perdemos la inocencia también. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, para poder solucionarle el problema, la Biblia dice que Dios los cubrió con pieles. Pero para pieles tuvo que haber hecho un sacrificio. No va a decir abracadabra y aparecieron las pieles. No, él tuvo que hacer un sacrificio y el primer sacrificio lo hizo Dios. El primero y el último lo hizo Dios. El primero y el último. Para vestir al hombre y para darle salvación. El primero y el último lo hizo Dios. Sí. Entonces él tuvo que matar los corderitos. Ay, si no me preguntó el que un hermano ahí en Aranda me preguntó, hermano, pero lo hizo con un cuchillo, con un palo, con un chuzo. Y le dije, hermano, yo no sé con qué lo hizo. Pero lo hizo. El primero y el último. Y entonces otro me dijo, hermano, pues si los ángeles tienen espada, él también. Le dije yo, lo haya hecho con un chuzo, con un palo, como lo haya hecho, hizo un sacrificio, mató unos animalitos para vestir el hombre. ¿Sí? Entonces, él también hizo un sacrificio para vestirnos a nosotros. Amén. Amén. Y Pablo dijo que el que andaba con Cristo, entonces de Cristo
Está revestido. Amén. Está revestido con Cristo. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que el vestir es una necesidad para tapar una vergüenza. Amén. Nosotros, hermanos, sin el Evangelio espiritualmente, nosotros estamos desnudos y estamos desvergonzados. Entonces, usted sabía, hermano, que en uno de los evangelios dice que el Señor, cuando estaba en la cruz, le quitaron sus ropas y exhibieron sus vergüenzas. Hermano, eso es un acto humillante. Eso es un acto humillante. No le bastó con eso, sino como que a dejarlo a la máxima vergüenza. Y con todo eso, hermano, Él pasó todo eso para vestirnos a nosotros. Amén. Entonces, la vestimenta, hermano, es una necesidad en nosotros. Lo que pasa es que la gente ya la ha cambiado y le ha cambiado el contexto. Y caer entre la moda, mucha gente cae entre la moda. Y que ahora está llevando que el verde, que con yo no sé qué, yo digo a mi esposa, no nos metamos mucho en eso. Porque cuando una persona se mete mucho en eso, el día que no tenga para sostener eso, empieza a sufrir. Y yo con mi esposa, hermano, a mí me den lo que me den, yo me lo pongo. Todo lo que usted me ve puesto aquí, hermano, de la cabeza a los pies, todo es regalado. Todo. Y Dios sabe, hermano, hasta lo que le tiene que regalar a uno. Amén. Amén, amén. Porque una hermana llegó y me dijo, hermano, vea, le quiero regalar este saquito y que mire que esto, y me regaló un saco. Y yo dije, bueno, yo este color no tengo ni pantalón, porque me lo dio solo. No tengo ni pantalón, ni tengo corbata, pero le dije, gracias, hermana, Dios la bendiga. Ahí colgué el saquito. Y para un cumpleaños llegó una hermana, hermano, que vea muy poquito esto que le traje, pero que con mucho amor, que con... No, hermana, pues muchas gracias. Y después llegó otra hermana y dijo, hermano, yo no sabía su talla, pero me arriesgué y le traje esto. Hermano, usted no me lo va a creer y se lo digo para la gloria de Dios. Destapé el pantalón del mismo tono del saco y con las mismas rayitas. Amén. Y la corbata le salía a todo, y a la camisa que me dieron, todo, hermana, de la cabeza a los pies. Amén. Y mi esposa dijo, es que el tono es increíble. Y le dije, mira, perfecto, todo como si lo hubiera comprado en una misma tienda, todo, hermano, seguro así. Entonces yo le dije, eso, es que uno ve a Dios ahí. Amén. Uno ve a Dios ahí, y cuando uno piensa que uno no tiene dinero, aunque uno no tenga dinero, uno tiene a Cristo, hermana. Y eso Amén. es mucho mejor que tener dinero. Amén. El Señor lo viste a uno de como Él lo quiere vestir, y me Amén. mandó ropita, todo, hermano. Y usted me la viste y me dice, no, hermano, usted compró este traje entero. No, hermano, no, me lo dieron por aparte. Por piezas. Por piezas, y ahí llegó todo, hermano. Entonces son cosas, vea, en Mollé del Valle, cuando nosotros fuimos allí a abrir la obra ahí, nosotros lo pasamos allí. Humanamente uno dice muy mal por la economía, no había economía, dormíamos en la iglesia, dormíamos en el suelo, pero en esa situación salimos por las calles. Entonces mi esposa me dijo, mira ese vestido, y yo le dije, mija, uno sin plata, pues ni para qué mira una tienda uno. Pero nosotras miramos. Pero es que las mujeres, las mujeres no pueden ver una tienda y resistirse a mirar. Así no haya dinero. Ellas haya dinero, no, ellas son así. Las mujeres, ellas van tranquilas, ¿verdad? Uno las analiza, yo analizo mucho. Ellas van tranquilas, mira que esto y lo otro, y pum, pasan por una tienda y hacen así. Paran y echan marcha atrás. Sin espejos y sin nada, pero echan marcha atrás. Y empiezan, mira esos zapatos como están. Les salen a tal vestido. Y las mujeres son las únicas que yo no sé cómo hacen. Entran a una tienda, hacen desmontar toda la tienda. Todos los zapatos, tráigame uno más grande y eso en el espejo así por acá. Y tráigame otro, tráigame más alto, y se miran y esto y lo otro. Cuando llevan 2 horas en eso y el otro ya tiene todas las cajitas en la mano, que le desmontó todo el almacén, dice, gracias, me voy a dar una vuelta, ya vengo. Se van. No vuelven. No, es que... No vuelven. Es Sí, que... son así. Es por darse un gustico ahí. Claro. Pero es que... Pero los ponen porque los ponen. Entonces, miren, pasé yo con esa tienda con mi esposa y mi esposa vio un vestido. Era una tienda que era costoso. Y ella dijo, mira, qué blusa tan bonita y esa falda, ese vestido, qué bonito. Y yo le dije, sí, mira, bonito.
Y ella dijo, pero mira que el otro, que era un color negro y otro color como color camel. Ella dijo, es que el otro también es precioso. Y las mujeres tienen un ojo que a través del cristal ellas se miden las cosas. Este me queda, es que es preciso. Y Esa es mi decía, talla, sí. Justo pero la el otro talla. también, si es que este me queda. Y ellas se miran cintura y pues el vestido les queda. Y yo le dije, sí, mija, pero yo la vi tan ilusionada con esto y no había dinero, no había nada. Y yo le dije, mija, pero pues Dios puede hacer un milagro y también se lo podrá dar. Y dijo, sí, es que eso para Dios tampoco es imposible. Ay, sí. Nos fuimos y nos despedimos de los vestidos. Adiós. Nos despedimos. Hasta luego. Estuvimos esa noche en un culto y estaba yendo una señora española que ella me dijo una vez a mi pastor, a mí lágrimas no me salen, yo tengo un problema que yo lloro y ella hacía gestos, pues no le salían lágrimas. Dijo, es como si se me hubieran secado. Y dijo, y me duelen tanto las rodillas que yo no me puedo arrodillar. Dijo, yo tengo que orar sentada o parada, pero las rodillas no me doblan. Y estuvimos en un culto una vez, habíamos poquitos, como 6 o así. Y entonces Dios me usó para predicar un mensaje, entonces ella vino. Y ella se vino y ella me dijo, pastor, yo quiero llorar, pero no me salen lágrimas. Y yo le dije, arrodíllese ahí. Y ella dijo, pastor, no puedo, pero Dios hace a veces cosas con uno, que ya son las cosas de él en uno, eso no es de uno. Yo le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesucristo, arrodíllese. Y cuando le dije arrodíllese, cayó de rodillas. Las rodillas se le doblaron. Y empezó a llorar, hermano, le corrían lágrimas. Y ella decía que hacía más o menos 15 años que no le salían lágrimas por los ojos. Eso es una enfermedad que seca las lágrimas. Sí, ella decía que eso era una enfermedad. Y a partir de ese día, hermana, le quedaron las rodillas buenas y los ojos. Gloria a Dios. Y yo no estaba gritando ni nada. Fue un acto de Dios. Entonces ella quedó muy agradecida. Y ese día que mi esposa vio los vestidos, llegó ella y le dijo, hermana Juliet, le compré una cosita, es que pasé por el centro y hubo algo que me llamó la atención y yo no sé, se la compré, pero si a usted no le gusta me dice y yo la cambio. Y yo le dijo, ¿qué será? Abrió la bolsa, el vestido que ella usó, Gloria a Dios. el negro. Qué Ella llegó y dijo, papi, mira, el negro. Y yo le dije, bueno, ¿te gustaron los dos? Por lo menos el Señor te dio uno. Cuando llegó otra hermana y llegó y dijo, ay, hermana, no alcancé a llegar al culto, pero vea, le traje una cosita que es que antes de irme para la casa yo se la doy. Entonces le dije yo, pues mire, hoy está regalada. Destapó el camel, el mismo color camel. Entonces ella se puso a llorar y yo le dije, claro, es que eso ya es Dios. es Dios el que hace Ella dijo, me queda, todo. ese me gusta, pero el otro también. Y Dios como que dijo, no tienes dinero, pero tienes en tu corazón eso, pero lo quieres y yo te lo voy a dar. Y yo digo, el Señor se lo saqueó. Sí, amén, amén. Entonces yo le digo a ella, qué privilegiado es uno usted decir, Sí. saber que fue el Señor mismo que le regaló Sí, el amén, vestido. amén. Amén. Sin dinero y sin nada. Lo que a usted le gustó en su corazón, Dios se lo manda a través de otros. Es una cosa increíble. Amén. Pero hermano, Dios nos viste. Entonces la vestimenta es algo importante en nosotros. Amén. Entonces como otra prenda está la túnica. Amén. Está la túnica. Está el manto del éfod. Usted dice que ya lo han visto más o menos. El manto del éfod. Luego está el manto, que era un manto que se llevaba de color azul. Amén. Que tipifica el carácter de Cristo celestial. Amén. Como príncipe de paz. También como rey y pastor. Como soberano. El azul es el símbolo de la gracia. Amén. Y se mira en todo el tabernáculo desde la puerta, allí se empieza a mirarse el azul. Entonces la túnica tenía que ser de una sola pieza, y esto es importante. Esto representa la unicidad, amén, del Señor. Y teñida, y tejida, perdón, de una sola pieza. Entonces, para que todos, Cristo dijo, para que todos seamos uno. Amén. Como tú, oh Padre mío, y yo en ti. San Juan 17:21. Y esta oración incluye el deseo de que la iglesia y los creyentes también seamos uno. Amén. La túnica era de una sola costura, no podía tener añadiduras. Y era de color azul. Amén. Ese manto. Entonces,
Luego venían en la parte de abajo de esas túnicas, allí era donde venían las campanillas. Amén. Eran las campanillas y las campanillas eran hechas de unas granadas, o sea, la forma era de una granada llena de semilla, pero las granaditas se hicieron en oro. Creo que en el libro está Pastor en el tabernáculo. Sí, por ahí está. Sí, sí. Entonces eran unas granadas. Entonces la granada, si nosotros vemos, todos hemos comido granada todos. La granada por dentro uno le quita la cáscara y ya viene como en compartimentos y son puras semillas. Sí, sí. Puras semillas. Amén. Entonces eso nos habla del fruto abundante. Amén. Eran las granadas. Y esas semillas de oro por dentro, que está representando la granada, que es un árbol que da mucho fruto, mucha semilla, que es lo que necesita el Señor en nosotros, mucha semilla. Entonces esas campanitas eran las que sonaban cuando el sacerdote estaba ministrando. Esas eran. Que entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba a través del velo. El hermano Fabio Cardona decía que el velo era aproximadamente de 20 centímetros de grueso. Que había un historiador que decía que si dos bueyes tiraran de él en sentidos opuestos, no eran capaces de romperlo, de lo gordo que era, porque no se podía ver de aquí para allá. Tenía que ser eso totalmente cerrado. Entonces el sacerdote se metía una vez al año y le ataban un cordón a la cintura. Y él empezaba a ministrar allá y el cordoncito por debajo del velo. Entonces, ¿qué pasa? De que el cordón era para lo que decía un hermano al principio de que empezamos la enseñanza. Mientras él se estuviera moviendo, claro, con los movimientos el manto se movía y las campanillas sonaban. Pero si ellos no oían que sonaban las campanillas, entonces fue que el sacerdote murió, porque el que entrara sucio allá, se moría. El que entrara a ministrar allá, sin santidad adecuada y sin la limpieza adecuada, se moría allá. Entonces, como los demás no podían entrar, entonces tenían que tirar por la cuerda y sacarlo hasta acá. Entonces, las campanillas sonando indicaban que había movimiento, Entonces, lo que decía el hermano Álvaro Torres, yo no sé si ustedes lo recuerdan en la predicación de él ahí, que dice que el sumo sacerdote ministraba y las campanillas se movían. Entonces él decía que después de que Cristo resucitó, él dice que allí ocurrieron dos cosas, no de una manera típica, y es de que cuando el Señor fue ascendiendo al cielo, una nube le tapó. Eso fue como un velo. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Entonces dice que una nube le ocultó sus ojos, eso fue como un velo que se puso ahí. Pero lo que el hermano Álvaro decía, es de que aparte de eso se decían, ¿el sacerdote está ministrando o no está ministrando todavía? Si estará ministrando el sumo sacerdote. Entonces dice que las campanillas volvieron a sonar. ¿Se recuerdan ese mensaje en la convención? ¿O no estuvieron? Se les olvidó. Las campanillas volvieron a sonar. ¿Cuándo sonaron? En el aposento alto. Cuando estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo y empezaron lenguas de fuego a sonar. Entonces eso quiere decir que el sacerdote está ministrando todavía allí. Y cada vez que a un hermano habla en lengua, las campanillas están moviendo. Es decir, yo estoy en medio de ustedes. Aquí estoy. Aquí me estoy moviendo. Escuchen las campanillas. Oigan el sonido. Aquí estoy, me muevo. Es algo maravilloso, hermano. Es algo bastante maravilloso. Entonces, estaba también el éfod. Y luego, el éfod era una vestidura, era una túnica también. Sobre el cual el sumo sacerdote ya se colocaba esa túnica y luego se colocaba un pectoral. El pectoral llevaba 12 piedras. Eso lo sabían, ¿no? Sí. Ustedes deberían de enseñarme a mí entonces. Sí. Las 12 tribus de Israel son simbolizadas. Pero hay un orden en el pectoral de que eran aquí 4 piedras, ¿sí? Otras 4 abajo, 8, y otras 4 abajo, 12. O sea que así eran 4, pero así eran 3. Entonces, si uno mira, uno va a decir, bueno, el primero fue Rubén,
Entonces está aquí, de aquí para acá, porque así escribimos nosotros. No, los hebreos escriben es de aquí para acá. ¿Sí? Entonces el orden, a veces la gente se equivoca. Está puesto en un orden diferente. Ese pectoral se llamaba el pectoral del juicio. Y eso iba cogido con unas anillas a la espalda. Y entonces dice que el sumo sacerdote debería llevar siempre en su pecho el juicio de Israel. Amén, en su corazón. Y eso fue lo que ocurrió Cristo rumbo a la cruz del Calvario. Amén. Cuando el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, habla acerca de la 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando habla de gozo, está hablando del sentimiento de corazón, que era lo que él llevaba. Aunque él estaba sufriendo en su carne, en su corazón él llevaba a Israel, y no solamente a Israel, sino al pecado del mundo entero. Él estaba llevando ese amor divino. Yo lo voy a lograr, yo voy a morir por ellos, yo los voy a salvar. Él nos llevaba a nosotros en su corazón. Entonces por eso está la descripción de San Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo, porque él nos llevaba allí en el pecho, en su corazón. Amén. Entonces, ahí nos podríamos extender mucho más, pero ya el tiempo no nos alcanza. Luego también había un cinturón. Amén. Según Éxodo 28:8, y su cinto de obra primorosa estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, de azul, púrpura, de carmesí y de lino fino. También había un cinturón. Amén. El cinturón es símbolo de fuerza y servicio. Amén. Manifestando a Cristo como un siervo constante. Entonces, hablando del cinto, también debemos de saber de que los profetas tenían un cinto. ¿Te recuerdas cuando el Señor le dijo a Jeremías, quítate tu cinto y escóndelo y lo meterás, cavarás un hueco y lo meterás? ¿Sí? Y después dice que después de varios días va y lo saca y el cinto estaba podrido. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Él habla del cinto. Entonces el cinto también es un símbolo de autoridad. Amén. Y lo llevaban generalmente solo los profetas y los sacerdotes. O sea, todo hombre que estaba dedicado al servicio de Dios llevaba el cinto. Entonces por eso sí, cuando veían por lo menos un sacerdote de Dios que venían, lo conocían por el cinto azul. Él traía ese cinto ahí, entonces decían, este es un profeta de Dios. Y el profeta en el cinturón cargaba algo. ¿Qué era lo que cargaba ahí? Él cargaba un cuerno. Y ese cuerno tenía algo. ¿Qué tenía el cuerno? Aceite. De la unción. A un profeta no le faltaba nunca en su cinto el aceite. Amén. Uno, hermano, la autoridad de nosotros nos la va a dar el Espíritu Santo siempre. Amén. Sin Espíritu Santo no hay autoridad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que iban a ungir un rey, entonces aquí está el aceite. Pero el cuerno era símbolo de poder. El altar del holocausto tenía 4 cuernos. Y esos 4 cuernos son símbolos de poder. Y también son símbolos de los 4 evangelios. Amén. Que son poderosos. La fuerza. Describen la fuerza, el poder y la gloria, el carácter de Cristo. Amén. Más cosas. Lo aprendimos de los profesores españoles, ¿no? Más cosas. Tenía una mitra. ¿La mitra dónde iba? En la cabeza. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con gravuras de sello santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y la llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado con todas sus ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Éxodo 28, 36 al 38. Entonces la mitra era como especie de un gorro especial que ellos se ponían, y sobre esa mitra, hermanos, se colocaban aquella plaquita que decía santidad a Jehová. Es decir, hermanos, que aquí
llevaban la santidad de Dios marcada. Amén. Entonces, eso nos enseña a nosotros también algo acerca de lo que es el lavamiento en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Cuando uno habla, cuando el Señor empieza a hablar, hermano, me le pincha la luz allí, por favor. Cuando uno empieza a hablar, o el Señor, perdón, empieza a hablar acerca de lo que es el primer mandamiento a Israel, dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y me amarás. Amén. O amarás al Señor vuestro Dios con toda tu ¿qué? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que en la mente está el pensamiento. Amén. En la mente está el yo definir muchas cosas. A mi corazón pueden venir muchas cosas. Mátalo, pero yo pienso, no, yo no lo puedo matar. Yo soy cristiano, ese impulso no me puede a mí dominar. ¿Sí? Hermano, que es que a mí el diablo me llevó por allá con los ojos vendados y me hizo fornicar con una muchacha y yo no me di cuenta. No, hermano, esos son cuentos de niños. El diablo le puede a uno poner la tentación, pero en mi mente está el decir, voy o no voy. Sí, Señor. Y si voy pierdo mi salvación, mejor yo por allá no voy. Entonces, la mente juega un papel importante. Y esa mitra estaba simbolizando eso, hermano. Que el Señor, cuando un sacerdote, hasta la mente, hasta la cabeza, hermano, se la tiene cubierta. Cuando Pedro le dijo al Señor, tú me lavarás a mí los pies, olvídese de eso, Señor. El Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, usted no puede ir conmigo, usted se va a condenar, usted conmigo no puede tener nada. Entonces Pedro, uy Señor, si eso es así, entonces no solamente a los pies, sino hasta mi cabeza. Y la gente se ríe. La gente se ríe y dice, uy, que hasta la cabeza, y tratan a Pedro como de tonto. No, yo creo que Pedro entendió fue algo mucho más. Si yo voy a tener parte con el Señor, no, que no me la de los pies solo, la cabeza también. Amén. Porque es que es el pensamiento, hermanos, es una higiene mental. Amén. Cuando una persona es maliciosa, le hace falta higiene mental. Sí, Señor. Entonces, cuando una persona lo dice con doble sentido, yo por lo menos lo que le decía ahora, uno le dice a otro hermano, te quiero mucho, a otro pastor o a un amigo en la iglesia, un hermano, hermano, te quiero mucho. Si otro hombre escucha eso, esto es tan mal. Pero ya el hermano sabe que es en un amor de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque su cabeza, hermano, está protegida ya de ese otro pensamiento. Nosotros ya la cabeza de nosotros va por otro lado, nuestra mente va por otro lado. Amén. Y le dice la hermana a uno, pastor, yo lo quiero mucho. Uno sabe que ese amor es un amor de Cristo. Amén. Es un amor espiritual. Uno no está pensando, ay, esta me está tirando los teos y yo soy casado. No. Uno ya va que, claro, es un amor en Cristo. Es un amor espiritual. Yo no le voy a decir, hermana, yo a usted la quiero mucho. Ay, el pastor me está tirando los teos y él es casado. No está hablando de un amor espiritual. Entonces, que esa mente, hermano, siempre esté cubierta. Y que la santidad de Dios permanezca siempre en nuestras mentes. Amén. Había una diadema que era diadema santa. Amén. La diadema santa sobre la frente de Aarón era tipo de la santidad esencial del Señor Jesús. Amén. Nuestro gran sumo sacerdote, que está continuamente delante de Dios por nosotros. Nosotros somos presentados por Él y hechos aceptos en Él. La santidad permanece en nosotros. Cuanto más profundamente conozcamos nuestra indignidad y flaqueza personal, tanto más experimentaremos esta verdad humillante en que nosotros mora el bien y el mal. Evidentemente bendeciremos al Dios de toda gracia por esta verdad consoladora, y sobre su frente estará siempre para que obtengan gracia delante de Jehová. Éxodo 28, 38. Es decir, hermano, uno conoce la fragilidad de uno y uno sabe que el pecado puede venir muy fácilmente a uno. Está el bien y puede estar el mal. Amén. Pero nosotros con la gracia del Señor y con su Espíritu lo que hacemos es hacer diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Que yo puedo hacer lo que yo quiera, claro.
Pablo dijo, todo me es lícito, No, no todo conviene. pero no todo me conviene. Es decir, si yo quiero pecar, peco, pero para la salvación eso no me conviene. No lo puedo hacer. Aunque me sea lícito, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Tómese una copita, tranquilo, de licor, tómese una copita, que una copita no hace daño, ¿no? Cuando uno sabe, hermano, que esa copita puede hacer más daño que cualquier cosa. Y hay cosas pequeñas en nuestra vida que las tomamos como que no pasa nada y pueden tener mayor consecuencia que otras. Amén. La Biblia habla de unas zorras que son pequeñas y dice, cuidado con las zorras pequeñas que tiran y dañan las vides, las echan a perder. ¿Por qué? Porque una zorra grande se para en las patas y alcanza el fruto. La zorra pequeña no alcanza y para hacerlo entonces tiene que trozar toda la mata desde abajo. Y cuando ya daña la mata entera, se come la uvita y se va y la mata quedó dañada. Entonces hay cosas que a veces parecen pequeñas. Y a mí una hermana me decía, hija, en esos calores que hacía ella, hermano, aquí me estoy tomando una cervecita sin alcohol, pero es que es sin alcohol. Y hacía la cara así. Pero enfatizaba. Entonces yo le dije, ¿y usted por qué toma eso? Ay, no, como no tiene alcohol no es mala. Y le dije, ¿y para qué la toma? Ay, hermano, es que si le contara cuántas de estas me tomé antes. Y cada vez que me la tomo me acuerdo de esas parrandas que pasamos. Entonces yo le dije, usted está mal, hermano. Pablo dice, no traigáis a la memoria los pecados pasados. Amén. Es decir, deje eso por ahí enterrado ya. Olvídese. Y si era con un agobio, ay, con cariño, como que se le iba también la boca por eso. Entonces le dije, aunque esté sin alcohol, usted eso le está acordando el pecado que usted hacía. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que uno después de que empiece con algo pequeño, por ahí se nos va metiendo. Con la sin y luego se equivoca. Al hermano Noel Ospina, que ya durmió en el Señor, fue presidente de la iglesia en Colombia. Una vez un hermano llegó y le dijo, hermano, yo vengo a pedir oración. ¿Por qué, hermano? Pues, ¿qué le digo, hermano? El hermano le dijo, pecaste. Pues no digamos que pequé. ¿Cómo le digo? Entonces dijo, a ver, explíqueme. Entonces llegó él y le dijo, no, él le decía mocetones a los jóvenes, porque en la Biblia, jóvenes mozos. Los mozos, sí. Entonces le decía mocetones. ¿Qué te ha pasado, mocetón? Entonces le dijo, no, hermano, pues yo de pecar no pequé. Lo que pasa es que por allí hay una hermanita que me gusta mucho, ¿sí me entiende? Entonces le digo, claro que te entiendo. Y dijo, pues yo estoy como enamorado de ella y ella de mí también. Entonces le digo, ¿y dónde está el pecado? Pues hermano, pues que le di unos besitos por ahí y por eso vengo a orar para que ore por mí, porque he pecado dándole unos besitos. Entonces el hermano dijo, ¿acaso puede un niño coger un chupete o un chupachus en nuestro tiempo y chupárselo y después de que le sepa bueno botarlo? Arrodíllate que fornicaste. Y él cayó arrodillado y dijo, sí, hermano, sí. Fornicaste. ¿Por qué, hermano? Porque por una cosita pequeña es donde se prenden grandes fuegos. Entonces el hermano Fabio Cardona decía, cuando usted ve esos coches, esos camiones que dicen, peligro, llevan una calavera, no fuego, lleva así. Entonces decía, siempre una mujer será ese combustible. Y el fuego somos nosotros. Y si hay peligro, dice peligro. No se acerque, hay una calavera. No se acerque. Entonces uno debe tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque por esas cosas pequeñitas, hermano, es donde vienen los grandes pecados. Amén. Entonces, uno siempre, hermanos, si eso va a hacer daño, no me acerco. Amén. Si eso me hace daño, no me acerco. Que una cervecita, hermano, que no tiene nada, no, sí tiene. Sí tiene. Y que, ay, hermano, que yo no me voy a emborrachar con eso, pero ¿por qué se la toma? Porque le recuerda el sabor de antes. Entonces, mejor hay no hacerlo. refrescos que pueden... Mejor no hacerlo. ¿Saben ustedes los significados de los nombres de las 12 piedras? No.
¿Sí lo saben? ¿Ah? Significado. De las piedras, de cada nombre, de cada nombre, de cada piedra. de cada piedra. Esos son los nombres. Ajá. Porque aquí también la llevaba, ¿no? En los hombros. Sí, sí. Sí, sí. En el hombro derecho llevaba a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Hombro derecho. Hombro izquierdo, Gad, Aser, Saulón, José, Benjamín e Isaacar. ¿En qué capítulo está eso, pastor? Ahí estaban. ¿En qué? Esperen, lo ubico. Éxodo, número, Levítico. Lo ubico aquí la cita. Eso que iban a poner algo. ¿Eso está encendido? Sí. Y no lo han puesto, ¿no? Iban a poner algo y no lo han puesto. Yo sé, porque sí, en la cocina fuimos a decir que hacía frío y dijeron que iban a poner algo, no sé. La hermana dijo que quería la estufa, pero dijo que era No, solo calienta. Están en eso 28, 17 al 21, están las piedras. Eso, 28, 17 al 21. Entonces ahí están para que se vaya mirando. Amén. Entonces, aparece como una era carbúnculo, que era verde como la hierba, ese era Saulón. Carbúnculo, traduce verde como la hierba, Saulón, por su nombre y su significado. Luego seguía topacio, quiere decir amarillo brillante, era Isaacar. Luego era el sardio, rojo claro, Judá. El Judá siempre va de rojo. Diamante, color de rosa, era Gad. Zafiro, azul transparente, era Simeón. Esmeralda, verde claro, era Rubén. Amatista, púrpura, era Benjamín. Ágata, era rojo jaspeado, era Manasés. Aquí hay un nombre que está borroso y no lo veo bien, no sé si es Jacinto. Jacinto es lo que dice. Jacinto es una piedra. Es Jacinto, que aquí lo tengo muy borroso. Jacinto era amarillo lígaro, que era Efraín. Jasper era gris nublado, era Neftalí. Jasper, sí. Gris nublado, Neftalí. Ónice, verde bajito, era Aser. Berilio es aguamarina, que es Dan. Luego aquí vendrían, hermanos, los significados de cada uno en teoría, pero con las citas bíblicas, pero no los alcanzaríamos a ver todos. No los alcanzaríamos a ver todos. ¿Ah? El libro después nos queda. Sí, yo se los voy a copiar y se los voy a pasar. ¿Qué costo va a tener más o menos?
pero, No, yo no sé. hermano, y no pero al final no los van a pasar por internet. ¿O qué? No, los libros se van a vender así. Sí, es mejor. Oye, el hermano, es que este que yo traje no se lo voy a pasar así porque este fue lo que yo le dije. Yo lo mandé y me lo enviaron así, pero no lo transcribieron en ordenador. Y hay unas partes como esta, mire. Ah, que no van a saber. Entonces no vale la pena porque se van a quedar que dice ahí. Entonces, por eso me toca transcribirlo nuevamente y se lo voy a sacar. Yo creo que cuando uno manda a hacer varios, pienso yo que cada cosito de estos hacían ya vale como 5 euros, ¿no? Más o menos. Sí, Sí, las así primeras- nos vendían el año pasado. En Fuenlabrada lo sacaron a buen precio. A 5. Sí. Sí, yo creo que eso más o menos...